Sean bienvenidos nuevamente al canal. Y en esta ocasión continuaremos con las clases de programación orientada a objetos. Y tengo que hacer un pequeño aviso. Idealmente tendríamos que empezar con el tema de herencia para posteriormente culminar con polimorfismo. Desgraciadamente creo que como empezamos con la línea de vectores, vamos a tener que hacer algunos ajustes. Esto también para no hacer un cambio tan brusco con respecto a la línea que ya llevábamos sobre vectores y seguir trabajando sobre algo que digamos tiene cierto parecido y es a lo mejor un poco más práctico. Esto no implica que no vayamos a ver herencia y polimorfismo, simplemente que estamos modificando un poco el orden para que quede un poco más acorde. Bien, el tema que vamos a tratar es archivos. Y los archivos son básicamente eso, simplemente la capacidad de poder leer información desde datos, desde el disco duro, a través de una serie de líneas de programación. Entonces vamos a ver cómo trabajar algunos archivos. Esto también viene a tratar de cubrir un problema que se estaba dando con los vectores. Y es que si lo piensan, imaginen que yo tengo un catálogo de, no sé, 100 productos o 200 productos. Capturar esos productos dame el nombre del producto, dame su precio, dame sus características, sería bastante tardado. Que de hecho la realidad sí se hacen a veces así, pero a veces lo que hacemos es ayudarnos de generar un archivo en una hoja de cálculo y luego esa hoja de cálculo dejarla de tal manera que la pueda leer un programa. Algo similar vamos a hacer en esta ocasión. Entonces, vamos a trabajar un poquito en ello. Lo primero que tenemos que entender es que vamos a tener que crear una serie de... pues no de clases, pero más bien vamos a tener que tener una serie de consideraciones a la hora de trabajar con archivos. Lo primero es a lo que se le llama la carpeta donde estamos trabajando. Yo estoy en Linux y esto involucra que hay ciertas peculiaridades. Por ejemplo, la carpeta donde estoy trabajando se llama archivos como tal y está dentro del directorio de Home, BATSI, programación orientada a objetos, Java, archivos. Pero si ustedes están en Windows probablemente tengan algo, al darle clic en la parte de arriba en la barra de direcciones, algo como C:2.users, diagonal documents, diagonal, no sé, proyectos, diagonal programación orientada a objetos y ahí estaría su archivo. Si usan por ejemplo Eclipse o usan NetBeans, pues van a tener carpetas específicas donde está trabajando su programa. ¿Qué tiene que ver esto con la Navidad? Bueno, que cuando nosotros trabajamos con archivos es muy importante, muy pero muy importante saber dónde se están guardando nuestros archivos. Para efectos prácticos y para todos, si ustedes están en Windows, yo les daré dónde tienen o qué línea tienen que habilitar y dónde tienen que guardar la información. Y si están en Linux o tienen suficiente manejo de su línea de comandos, simple y sencillamente deben de tratar de guardar todos los archivos en la misma carpeta donde tienen su programa. Repito, esto dependerá de algunos casos. Windows y Linux manejan diferentes, Mac maneja diferente, tienen ligeras diferencias de cómo manejan los archivos y esto es algo que en su momento lo tratarán en otras materias posteriores, pero por ahora simplemente voy a colocar líneas según qué sistema operativo estén trabajando, más o menos, donde deben colocar la información. Entonces, lo primero es que yo tengo una hoja de cálculo. Esto yo lo hice en LibreOffice, pero también podrían hacerlo con Excel, Microsoft Excel. Y tengo una sola columna alrededor de 30 números. Son muchos números, yo los podría capturar de uno por uno a través de la consola en un programa que yo realice, pero eso me puede llevar a algunos problemas. O puede ser muy tedioso. Voy a hacer el día de hoy un programa que me ayude a sacar el promedio de esos números. Y yo sé, pero abajo ya la hoja de Excel o la hoja de cálculo ya nos lo está diciendo. Sí, la realidad es que ya hay herramientas que lo hacen, pero ustedes no van a poder crear herramientas más complejas o más especializadas si ustedes no comprenden el cómo funciona. Además,
tanto las hojas de cálculo como algunas otras herramientas tienen límites, y si ustedes programan sus propias herramientas, pues pueden darle la capacidad que ustedes quieran, siempre que su computadora les deje. En fin, aquí lo importante, lo relevante es que yo tengo esta cantidad de datos. Bien, hay distintas maneras de trabajarlo o de tenerlo. Yo lo que voy a hacer es que voy a exportar esta información y la voy a exportar o guardar como en un formato muy específico. Yo voy a usar guardar como y voy a buscar la carpeta donde yo tengo o donde yo pienso programar. Ups. Entonces vámonos para allá. Y ahí yo lo voy a guardar como datos.csv. En Excel también hay una manera de exportar como CSV. Simplemente seleccionan el formato y buscan texto CSV o texto separado por comas. Ya aquí depende de la hoja de cálculo. Yo le voy a dar guardar. Me va a mandar aquí varias cosas. No importa. Simplemente voy a usar formatos CSV. Me va a colocar que delimitador de cadena. Yo lo voy a dejar aquí como viene. Y ya está. Voy a darle a aceptar. Ahora, ¿qué pasa si ustedes no pueden realizar eso? Pueden simplemente crear un documento de texto. Luego voy a ocupar LeftPad, que es uno cortito que parece al bloc de notas de Windows. Voy a copiar mis celdas, me voy al documento de texto y las pego todas. Entonces, tanto si quieren ocuparlo como un CSV o si lo quieren simplemente copiar y pegar a un bloc de notas, se vale. La idea es que me queden un montón de números pegados en un solo archivo. Y lo otro es que yo necesito guardarlo con algún nombre. En este caso yo voy a utilizar datos. 2. Y si bien en el anterior se quedó con la extensión CSV, ahora voy a usar la extensión TXT. Cualquiera de las dos nos funciona, realmente no hay ningún problema. ¿Qué es lo importante? Que yo pueda abrir con un bloc de notas estos archivos. Si ustedes están en Windows y le dan doble clic, va a tratar de abrirlo con Excel. Entonces lo ideal es que lo traten de abrir con un bloc de notas o con el editor de texto con el que ya estén trabajando. Yo voy a usar mi editor de texto. Sea como fuese, lo importante es precisamente que se puedan ver todos los datos en el bloc de notas. Este es nuestro primer paso porque es la información con la cual vamos a trabajar. Repito, nuestro propósito por ahora es hacer un programa que lea este archivo y que guarde la información. Ahora, vamos a empezar con algunas de las situaciones. Si ustedes están en Windows, por favor, crean por favor una carpeta en C que se llame datos. Y van a guardar esos dos archivos en esa carpeta. Eso es lo único que les voy a pedir. Abran su explorador, váyanse a la raíz de C. Tienen que estar en raíz de C. Crean una carpeta y ahí guardan sus archivos. Por favor. Si ustedes están ocupando Geany, bueno, todavía hay la posibilidad en Windows. Todavía hay la posibilidad de que puedan trabajar aquí. Pero si tienen algún problema, copien sus archivos y mándenlos a C. Bien, ahora vamos a crear una clase. Esta clase le voy a llamar leer datos archivo.java. Este programa nada más lo voy a autocontener en un archivo con un main. No voy a colocar ningún otro método, aunque puede que importe algunos o que traiga algunas clases que me sean útiles. Por ejemplo, vamos a importar java.io.asterisco. Puede ser que si están en NetBeans o en Eclipse les marque que no es necesario todo y tal vez después se los corrija, pero por ahorita
colocan el io.asterisco, porque vamos a hacer varias cosas con él. Bien, ya que tengo eso, voy a crear mi clase public class datos leer datos archivo. Voy a colocar mi main public static void main string args. De esta manera. Chico rápido, ok. Bien, ya que tengo el main, simplemente es posible que tengamos que trabajar con algunas excepciones, así que también tenemos que estar preparados para ello. Yo ahorita voy a compilar, no me debería de marcar ningún error, y si lo ejecuto me va a decir que no hay nada. Bien, lo primero es que vamos a necesitar una variable para guardar dónde está el archivo. Entonces voy a crear un string que me diga la ruta, la cadena con la ruta, dónde está el archivo que yo quiero trabajar. Colocarle ruta. Y va a ser igual. Por ahora, comillas abiertas y cerradas. Bien, ¿cuál es la ruta? Yo, en mi caso que estoy en Linux, tengo la opción de copiar toda la ruta que está arriba, pegarla ahí, se va a ver un poquito grande, y poner luego el nombre del archivo que yo quiero trabajar. En este caso voy a usar datos CSV. Ojo, pueden usar datos 1.txt o pueden ser CSV, no hay ningún problema. Solo tengan en cuenta que si ustedes guardaron el archivo con extensión CSV, pues van a tener que usar CSV. Si ustedes guardaron el archivo con extensión .txt, pues entonces van a tener que usar un txt. Yo voy a usar el CSV, datos.csv. Bien, esto es aquí en Linux, pero ¿qué pasa si ustedes están en Windows? Si ustedes estuviesen en Windows, la cosa cambia. Si me han hecho caso y... ups, me equivoqué. Y han guardado donde yo les dije, es decir, en C, en la carpeta, creo que les dije archivos, datos, no estoy seguro, la carpeta que les haya mencionado, perdón, van a colocarlo de la siguiente manera: C diagonal datos diagonal. Aquí, ¿qué están colocando? Pues están colocando la ruta donde estén guardado. Eso significa que en la raíz de C debe haber una carpeta que se llame datos, y dentro forzosamente tiene que existir un archivo que se llame datos.csv. Esto es para el caso de Windows. Sobre todo si ustedes están usando NetBeans o están usando Eclipse. Algo similar sucede a como tengo la cadena en Linux. En Mac es simplemente que ustedes copien la ruta donde está. Ahora, si ustedes tienen la costumbre de ejecutar con Geany directamente, puede que puedan saltarse algunos de estos detalles. Por ejemplo, si trabajan con Geany, algo que pueden intentar es que en lugar de colocar string ruta y toda el lugar donde está nuestro archivo, ustedes simplemente coloquen el nombre del archivo que quieran abrir. Con esto le están diciendo a Java que si está el archivo en la misma carpeta donde estoy y se ejecuta el programa en la misma carpeta donde está mi código, entonces debe de encontrar ahí
archivo que se llame datos.csv. En Windows, aquí tengo que aclarar otra cosa, no importa que coloquen datos con mayúsculas o con minúsculas, no pasa nada. En Linux y en Mac sí pasa. Bueno, en Linux sí pasa, creo que en Mac no. En Linux, voy a colocar la cadena de Linux. Si ustedes aquí me colocan una S mayúscula, no va a encontrar el archivo. Y esto es definitivo. ¿Por qué? Porque así funcionan los sistemas Unix basados en Linux y en BSD. Cosas que verán en otra materia. Ahora, en Mac creo que algunas versiones de Mac ya hacen esa conversión. No estoy seguro y desgraciadamente ahorita no tengo una Mac para corroborarlo. Pero lo importante es tener la ruta correcta. Yo voy a intentar, como estoy trabajando en Geany, simplemente colocar el nombre del archivo. Pero repito, si están en Windows, traten de colocar esta línea. Si están en Linux, traten de colocar la ruta completa donde está su archivo. Y si están con Geany, ya sea en Windows o Linux, podemos intentar esta opción. Si cualquiera de las dos falla, pues simplemente regresen a las opciones de la cadena concreta para Linux o la cadena concreta para Windows. Lo importante es saber dónde está el archivo. Bien, eso es lo primero. Lo segundo es que vamos a trabajar como con un buffer rider, muy parecido a la clase teclado que ya hemos visto en clases pasadas. De hecho, voy a abrirla y voy a copiar parte de su información. Ahora, este es el buffer rider común y corriente. Con este me permite leer desde el teclado. Pero también puedo modearlo o puedo modificarlo para que me permita leer datos desde un archivo. Entonces ya no voy a ponerle archivo, ya no voy a poder poner teclado, perdón, le voy a colocar archivo. Y aquí, en lugar de colocar un New Input Stream Rider, tendríamos que colocar un New File Rider. Y dentro debo de colocar a la ruta. Es decir, mi variable que tiene la ruta, ¿dónde está mi archivo? Voy a compilar. Me está marcando algunos errores porque aquí puse un punto y coma de más cuando no llevaría. Y me está marcando una situación que es: no estás reportando una excepción. Cuando ustedes trabajan con algunos elementos de buffer rider, si recuerdan, las funciones o los métodos más bien pueden terminar lanzando una excepción. Eso significa que yo voy a necesitar un bloque de try y catch. Bien, tengo que corregir eso. De momento, para corregirlo, voy a separar un poquito mi definición. Voy a cortar aquí para dejar simplemente la referencia al archivo. Y en un bloque de try con un catch, que ahorita les voy a decir que lleva el catch, voy a colocar la construcción del objeto. En este caso, ¿de qué objeto? Del objeto archivo. Yo aquí ya lo puedo colocar en una línea porque ya no está tan grande. Y así se vería. ¿Qué errores podemos tener? Pues un ¿cómo se llama? Un exception o una file exception. ¿Cuáles son las file exceptions? Bueno, para hacerlo podemos investigar un poquito en la documentación de Java. Esta es la clase buffer rider. Y por aquí tengo un ejemplo donde me dice de la clase file rider. Voy a buscar precisamente a esa clase por aquí. Entonces yo voy a abrir otra página donde tengamos todas las clases y voy a buscar a file rider. Aquí la tengo. Y voy a tratar de ver qué excepciones nos puede lanzar. Por ejemplo, si no encuentra el archivo, va a lanzar un file not found exception, que esa es una de las que yo quería abarcar, que es cuando no encuentra el archivo.
Entonces vamos a tener un catch donde vamos a colocar esa parte. File not found exception, vamos a colocar una variable que en este caso va a ser ER y vamos a colocarle al usuario precisamente esto, system.out print ll, que voy a colocar el archivo más ruta más no se encuentra. Ya no nos marca error, pero también sería bueno colocar otro catch que nos mande una IO exception. Ahorita les digo por qué. Porque la IO exception es importante. Porque incluso si encuentran el archivo, puede ser que sea un archivo protegido por el sistema operativo, que otro usuario lo esté abriendo, o que incluso el antivirus lo esté checando y en ese momento no lo van a poder abrir. Entonces, cuando eso suceda, van a tener una IO exception. Vamos a colocar otro mensaje, en este caso que nos diga algo referente a eso. No pude accesar al archivo más la ruta. Vamos a compilar. Ok, aquí nos está marcando un error de que ya tengo una excepción y que va a ser difícil que yo pueda atrapar esta excepción. Cuando nos dice un reachable catch clause, implica que esta excepción puede que jamás se dé, porque esta tiene mayor prioridad. Bueno, vamos a dejarlo por ahora así. Vamos a mejor a quitarla. Ups. Dado que Java nos está diciendo que esta tiene mayor prioridad. Ok. Vamos a hacerle caso. Y se queda así. Bien, vamos a probar esto. ¿Qué pasa si yo agarro y ejecuto el programa? Me dice que no tengo nada. ¿Y qué pasa si yo, por ejemplo, me equivoco en el archivo y coloco una ruta que no existe? Por ejemplo, voy a colocar un archivo que no existe. Los datos. En la carpeta donde yo estoy trabajando no existe ningún archivo que se llame los datos. Entonces, cuando yo le dé compilar y luego ejecutar, vamos a notar que el archivo los datos no se encuentra. Eso me dice que está funcionando correctamente. Sugerencia: antes de hacer cualquier otra cosa con su programa, si trabajan con archivos, asegúrense de que puedan abrir el archivo con el cual quieren trabajar. Si ustedes ahorita pusieron la ruta correctamente y tratan de abrirlo y les dice que no se encuentra, no avancen más hasta que encuentren cómo solucionar ese problema. ¿Qué situaciones pudiéramos haber tenido? En el caso de Windows, un error muy común es que hayan equivocado la diagonal, que me hayan puesto esta diagonal en lugar de esta, que es la diagonal invertida, y peor, que no la hayan colocado dos veces sino solamente una, es decir, que su archivo se vea así. Esto les va a marcar error en Windows. Lo ideal es que tenga que llevar las dos diagonales. Otra cosa, que cuando hayan creado la carpeta, en lugar de que se llame datos punto, se les haya ido al crear un espacio. Entonces tengo una carpeta con un espacio en medio. No es lo mismo. Deben de colocarla tal cual la tienen. Si bien no importa en Windows tanto mayúsculas o minúsculas, sí importa que los espacios se mantengan. Si agregaron un número al final, también tienen que colocarlo. En el caso de Linux, que no tengo muchos en Linux, asegúrense que el nombre está bien escrito.
Si ustedes colocan simplemente una V de más, ya no funciona. Ténganlo muy en mente. Bien, después de esa advertencia de si no pueden abrir su archivo desde ahorita, no le avancen hasta que lo corrijan, vamos a ver ahora cómo podemos leer la información del archivo. Y recordemos que por ahora nuestra meta es poder sacar un promedio. Entonces vamos a darle una bienvenida al usuario. System.out.println. Bienvenido. Bienvenida. A este programa que punto coma obtiene promedio de números del archivo más ruta. Si ahorita lo ejecuto no va a hacer nada. Vamos a compilar, vamos a ejecutar. Otra cosa, se me olvidaba, dado que si no encuentran el archivo no tiene sentido que continúen, yo colocaría un system.exit con 1 para indicar que el programa no debe continuar. Vamos a compilar y vamos a ejecutar. Eso evitará que continúe su programa en caso de que no encuentre el archivo. Bien. Ahora, nuestra idea es sacar un promedio. Como solamente voy a sacar un promedio, necesito sacar la suma y posteriormente la cantidad. Y posteriormente dividirlo entre la cantidad de elementos. Entonces voy a necesitar algunas variables. Voy a definir entero suma. Ojo, yo lo estoy colocando como entero porque puse números enteros, creo. Vamos a ver. Sí, puse números enteros. Sin embargo, si yo hubiese colocado números flotantes, tendría que colocarlo float o doble. Voy a inicializar la suma en 0. También voy a necesitar otra variable para obtener la cantidad o el número de elementos. Vamos a dejarlo como n como tal. También lo voy a inicializar en 0. Bien, ahora ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que empezar a leer el archivo para poder ir guardando la información. Entonces primero voy a procurar leer y después me voy a pelear como el cómo sumar. Para eso, como yo no sé, bueno, sí sé, hay 30 líneas, es decir, hay 30 números en el archivo, pero yo desde el programa no lo sé. Como podrían ser 30, como podrían ser 100, como podrían ser 1000 o podrían ser la cantidad que sea, yo necesito un ciclo que me ayude a leer información cuando no sé cuándo va a terminar. Y aquí acuérdense, tenemos 3 ciclos. Tenemos el ciclo while, el ciclo do while y el ciclo for. El ciclo for nos sirve cuando sabemos cuántas veces se tiene que repetir. En todo momento sabemos cuánto se va a repetir. El ciclo while nos ayuda cuando no sabemos cuándo se va a terminar una situación. Y el ciclo do while es lo mismo que el while, solo que con la diferencia de que se ejecuta al menos una vez. Entonces, de los 3 ciclos, ¿cuál nos conviene? Pues en este caso, como yo no sé cuántos números puede tener el archivo y puede tener muchos más, pues voy a tener que usar un ciclo while. Como voy a usar un ciclo while, yo voy a detectar o tratar de llegar a al momento en el que ya no tenga información mi archivo. Entonces vamos a colocarle aquí
fin, una variable booleana, fin, archivo. Y vamos a colocar aquí que de preferencia empiece en falso. Y vamos a colocar nuestro while que diga mientras no haya un fin de archivo. Ahora, ¿por qué usar BufferedRider? La ventaja que tiene BufferedRider es que funciona de la misma manera que con el teclado. Podemos utilizar el método o la instrucción readLine para poder guardar información. Entonces voy a necesitar una variable de tipo cadena a la cual le voy a colocar tmp, que voy a utilizar para poder guardar información temporalmente en ella. Entonces tmp va a ser igual a archivo.readline. Y por ahorita solamente voy a imprimir el contenido del archivo. System.out.println. Y voy a colocar tmp. Voy a compilar. Y me está diciendo que tengo que reportar con un bloque de try esa excepción. Entonces voy a tener que colocar un pequeño try. Vamos a colocar esto aquí. Vamos a colocar el catch. Y ahora sí vamos a colocar el throw, el exception. Y ahora nos va a indicar el sistema parecido que teníamos anteriormente. System.out.println. No pude leer del archivo más ruta. Vamos a compilar. Y nos dice que archivo puede que no haya sido inicializado. En ese sentido, en nuestro BufferedRider en la parte de arriba, por haberlo separado, vamos a colocarle aquí un igual a null para que sepa Java que está listo para trabajar. Es decir, empieza en nulo, pero una vez creado el BufferedRider en la parte de abajo ya tendrá la información adecuada. Esto es para dejar que la referencia no se quede volando. Si yo ejecuto, nótense que tengo un error. No sé si se han dado cuenta que este ciclo es infinito, nunca va a terminar. Dado que le estoy negando a la falsedad, siempre va a ser verdadero, pero quiero que noten algo. Vamos a ejecutar. Y me empieza a mandar muchos nulos. Empezó bien, llevábamos los datos y de repente ya no hay nada. Y aquí es donde nos dimos cuenta de algo que es relevante. Cuando ya no tengo información, tmp empieza a ser nulo. Eso significa que cuando ya es nulo es que yo ya llegué al fin del archivo. Entonces voy a hacer una comparación. If tmp es igual a null, si yo ya llegué a ese punto significa que ya no tengo nada más que leer. Entonces voy a poner que el fin del archivo ya llegué. Entonces por lo tanto lo pongo en verdadero. Vamos a compilar y vamos a ejecutar. Y por lo menos ya avanzó, pero todavía ya me aparece un null ahí. Ese null no debería estar todavía. Por lo tanto, lo que voy a hacer es que voy a condicionar, voy a mover este if dentro de mi try.
o más bien, en lugar de, voy a mover este system que estaba aquí y lo voy a pegar en el else de este if, de tal manera que siempre que TMP sea diferente de nulo pueda imprimir la información. Vamos a compilar y vamos a ejecutar, y ahí está. Ya pude ver que llegó hasta todos los datos. Ahora, aquí es donde vamos a tener que hacer un par de comparaciones para tratar de convertir nuestra cadena TMP, porque es una cadena, acuérdense que lo estamos guardando en TMP, a un número que sí podamos propiamente trabajar. Para eso voy a concentrarme precisamente en el else, porque es cuando TMP es nulo, para poder realizar este trabajo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Primero voy a convertir TMP en un número. Para eso voy a utilizar integer.parseInt, y creo que voy a ocupar también otro número entero que me sirva para guardar el dato. Cuando trabajamos con archivos tenemos que ser cuidadosos e ir poco a poco probando nuestro programa, ya que de lo contrario podríamos terminar con muchos problemas y sin saber cómo solucionarlos, pues rápidamente podemos llegar a situaciones que no sabemos el por qué surgieron esos problemas. Voy a utilizar integer.parseInt y dentro voy a darle a TMP. Ahorita van a ver por qué estoy haciendo esto. Vamos a compilar y lo vamos a ejecutar. Y aparentemente todo salió bien. Eso significa que sí se está convirtiendo correctamente nuestro valor a un número entero. Bien, ya sabemos que en T tenemos un número entero. Entonces lo que nos corresponde ahora es hacer la suma de ese número entero. Entonces voy a colocar suma, va a ser igual a suma más T. Damos compilar. Pero si lo ejecuto no me va a aparecer nada diferente porque no estoy desplegando la suma. Así que voy a irme fuera del ciclo y voy a desplegar ese dato. System.out.println. La suma es dos puntos más suma. Compilamos y ejecutamos. La suma es de 1756. Vamos bien. Ahora, aquí hay un pequeño detalle, y es que yo no sé, o mi programa no sabe cuántos datos están ahí, solo los sumé. Eso significa que yo necesito contar cada vez que yo logro leer correctamente una información. Es decir, tengo que contar cuántos datos hay. Cuando yo sé que realmente se ha podido leer correctamente cuando yo llego a este else. ¿Por qué? Porque aquí es donde estoy convirtiendo un número entero. Ya estoy dando por hecho que ese número sí es válido, o lo que esté dentro del archivo de texto sí es válido. Entonces aquí lo que vamos a colocar es eso. Un número n que me sirva como contador para ir incrementando cada dato. Bueno, podría haber colocado n más. Lo siento, traigo en la mente otro lenguaje que estuve trabajando hace rato. Vamos a compilar y vamos a desplegar cuántos números son. Compilamos y ejecutamos. Y tenemos que la suma es esto y la cantidad es esto. Ahora, ya que tenemos esos datos, pues simplemente puedo sacar el promedio fuera del ciclo.
Vamos a compilar. Y me faltó el punto y coma. Y damos a ejecutar. Y ya tenemos el promedio. En este caso es de 58. Que puede que no sea muy exacto ahora que lo pienso. Déjenme lo vuelvo a ejecutar. Vamos a ver. Calculadora. ¿Dónde está mi calculadora? $58.33. Estoy teniendo una pérdida. ¿Por qué? Porque son números enteros. Si yo quisiera que nos diera correctamente el valor, voy a colocar aquí un paréntesis. Y lo que voy a hacer es, puedo hacer un casting, que sería convertir uno de estos números a un número doble, o puedo hacer la trampa de multiplicar uno de las variables por un número doble que no nos genere ninguna situación. Como por ejemplo, podría multiplicar suma por 1.0. Y eso debería convertir nuestros datos en decimales. Vamos a checarlo. Y ahí está. 53. A ver, déjenme volver a checar. Sí, está correcto. Esa es una forma. Voy a hacer la otra también para que la tengan. La otra que podrían realizar es simplemente castear cada uno de ellos. Se coloca entre paréntesis el dato que queremos. Le vamos a colocar un doble. El problema es que esto va a generarnos un problemota con los paréntesis, porque lleva muchos paréntesis. Y ya, con uno que se convierta en número doble, toda la operación se genera como un doble. Y vemos que tenemos el mismo dato. Cualquiera de las dos es válido. Bien, ya tenemos aquí el ejemplo de cómo sacar un promedio a partir de los datos de un archivo. Este es un ejemplo muy sencillo y hasta aquí lo vamos a dejar, o se va a hacer muy largo el video. Pero esto tampoco tiene tanto sentido. Porque qué tal si esos datos representan algo más importante, como por ejemplo, no sé, las calificaciones o un valor o el número de cómo se va a vacunar cierto grupo de personas. Entonces la posición podría ser importante. Ahora, una ventaja de hacer esto es de que vamos a suponer que yo quiero agregar dos números más. Pongo el 44 y pongo el 10. Yo guardo esa información y si vuelvo a ejecutar mi programa, independientemente de como yo nada más modifiqué el archivo, al ejecutarlo voy a tener esos datos ya agregados, el 44 y el 10. De esa manera no tengo que editar constantemente mi programa para que pueda trabajar con la nueva información. Simplemente yo agarro la información que tengo y la agrego. De hecho, podría simplemente, por ejemplo, si quiero hacer menos información, borro la información que ya no necesito, regreso a mi programa, lo vuelvo a ejecutar, no lo compilo, solo lo ejecuto y voy a tener los datos correspondientes. Esa es la ventaja que tiene el trabajar con los archivos. Bien, hasta aquí le vamos a dejar y sin más por el momento, hasta luego.